minutos de la mañana, la temperatura, Yami. 17 grados 8 décimas la temperatura actual. Vamos a tener una mañana muy agradable, 78% la humedad y la tarde muy calurosa porque tenemos hoy una máxima de 25 grados. Toda la gente le pregunta, ¿van a estar los audios de Macri y están ahí trabajando? Quédense, ¿viste? Una forma de... Están llegando técnicos de todos lados. Están llegando técnicos israelíes en este momento. Lo hicieron a propósito. Obvio. Meter suspenso. Pero Tamara no puede imitarlo si le salía bastante bien. Le pasan los textos y Tamara te lo hace. Lo hacemos, ya está. En cualquier caso, en este momento arrancamos las noticias por Barcelona, porque decidieron cerrar los bares y los restaurantes de Barcelona. Y hay protestas en Barcelona, y Julieta, que es una fenómena, consiguió audios exclusivos de las protestas frente a los bares de Barcelona. Escuchá. Salimos de una reunión claramente. No es eso. No era eso. Hay audio de Barcelona, no es un audio de una persona, son audios de Barcelona. El primer audio que cargaste, Julieta. A ver, dale. Hay uno que estaba el otro día también en Madrid. Sí, es verdad. Hay como una cacerola que me suena. Está clarísimo que es catalán. Al audio de José María Moreno y Rivadavia a las 6 de la tarde. No, suena distinto. Son ollas mejores. Son ollas europeas. Por favor, no suena igual. De fondo. Es en catalán. Y además ahí sí tengo la fundamentación, el catalán que explica por qué está mal cerrar los bares. Escuchá. Salimos de una reunión claramente decepcionante, una reunión tensa con el gobierno de la Generalitat, donde desde la hostelería de Barcelona hemos dicho basta y hemos dicho que no es admisible ninguna restricción más y que no es admisible este proceso de criminalización del sector que venimos acumulando desde hace demasiadas semanas. Bueno, ahí está el testimonio de los dueños de bares y restaurantes. Tiene razón, no es admisible, pero mirá que la Organización Mundial de la Salud dijo, ojo Europa, porque Europa está teniendo el doble y el triple de casos por país de los que tenía en el peor momento, y si se duerme, dijo así, si sigue la política de flexibilización, va a haber hasta el triple o el cuádruple de muertos que tuvieron en abril y mayo. Estamos en el contacto, para hacer un breve contacto con Rochi. Rochi es argentina, vive en Barcelona hace 3 años y justo trabaja en un bar en Barcelona. Rochi, buen día. Ernesto te saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola Ernesto, buen día. ¿Todo bien y vos? Hacenos la crónica. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Hacenos de cronista. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, mirá, ayer estuvimos todo el día esperando la resolución, a ver si se dictaminaban estas nuevas restricciones o no, y finalmente a la noche confirmaron que sí, que a partir de hoy, durante 15 días, iban a cerrar todos los bares y restaurantes de Barcelona y, bueno, centros comerciales, tiendas, 30% de aforo. Y ahora, bueno, a las 12 había una manifestación porque todo el gremio, digamos, está cansado de que no se pueda trabajar. Básicamente la economía y muchos lugares no van a volver a abrir después de esto. Ya muchos no abrieron, fundieron después de la cuarentena. Así que nada, la verdad que bastante angustiados todos con el tema. ¿Y cómo te pega personalmente a vos? Porque yo me imagino vos siendo a Barcelona, logrando un laburo, y de repente pasa esto y decís, uy, se me complica en Barcelona, pero tampoco puedo volver a Buenos Aires porque tampoco hay trabajo. Claro, bueno, sí, la verdad es que me pegó bastante mal, pero por suerte hace bastante que trabajo en este bar y me dieron la posibilidad yo trabajo 40 horas semanales y me pusieron 20 horas porque va a seguir con delivery, con takeaway, digamos. Entonces a mí me pusieron 20 horas, pero tengo chicos, compañeros que nunca llegaron a salir del subsidio que nos da el Estado a los trabajadores. ¿El subsidio, Rochi, el subsidio de cuánto es? El 70% de tu sueldo. Es un subsidio alto. Bien, claro. Sí, para los trabajadores que están trabajando en regla. Acá también hay mucha situación de trabajadores de gastronomía que no están con papeles y esa gente queda en la calle o no cobra un sueldo. Claro. Rochi, cerrá la nota como vos te parezca. Como a mí me parezca, bueno, la verdad es que mi opinión personal es que
si van a cerrar bares y restaurantes y van a impedir a la gente trabajar y generar, también debería cerrar el metro y los colectivos, el transporte público, los shoppings. Creo que están muy enfocados en un solo gremio, que es las salidas nocturnas y el ocio de la gente, Rochi, más que en el resto de todo. Te mando un beso y que tengas muchísima suerte. Muchísimas gracias. Chao, buen día. Era Rochi, Argentina, en Barcelona hace 3 años. Lo que arrancamos las noticias por esto, en parte porque es algo de color, en parte porque está pasando actualmente, en parte porque nos da una visión de lo que está pasando en el mundo en este momento, donde decía Europa está teniendo récord de casos desde que empezó el coronavirus y no récord de muertos, pero la Organización Mundial de la Salud le dijo, mirá, que si vos vas a reducir la cantidad de restricciones, vas a tener mucho más muertos que las que tuviste. Y entonces en el caso europeo es una vuelta a empezar con todo el tema del coronavirus. Se supone que esto no va a ser así en la Argentina porque todo el mundo cree que la vacuna va a estar antes de los 3-4 meses. La Argentina todavía es de los pocos países del mundo que todavía está atravesando la primera ola de una manera fuertísima, y ahora te voy a contar los datos. Argentina ya superó las 25.000 muertes, pero esto que es horrible no es lo peor. Ayer tuvo 420, tuvo 17.000 casos, que es récord en la Argentina desde que empezó la historia, sobre una total de test de 23.000. O sea, te diría a ojo, sí, alrededor de exactamente el 60% de positividad. Entonces, con esta situación, lo que estamos viendo es una situación de una curva que crece y crece y crece. Cuando vos ves las curvas de los países que en América Latina se nos adelantaron en cantidad de fallecidos y casos, como Brasil, México, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera, Chile, la curva ya va bajando. Nosotros subimos y subimos y subimos, y entonces uno se pregunta, esos 25.000, ¿cuántos van a ser en un mes? Y si esto dura 2 meses más, ¿cuántos van a ser en 2 meses? Y probablemente sea un número muchísimo más abultado, que ponga a la Argentina entre los países de América Latina que más han sufrido esta pandemia, o por lo menos sí, ahí mezclado, no a la cola como está todavía hoy. Eso destacaba, por ejemplo, una editorial del País de Madrid, publicada en el día de ayer, diciendo que la Argentina es uno de los países más afectados, totalmente arrinconado por el coronavirus. Esto depende cómo lo veas, cambia completamente según la parte de Argentina que vos veas, y quizás estamos viviendo una inversión de lo que pasó en los primeros meses, porque en los primeros meses se decía, se está sufriendo mucho en la ciudad de Buenos Aires y se está sufriendo mucho en el conurbano, pero el resto del país no, salvo algunos lugares puntuales. Bueno, ahora es al revés. Ayer, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires volvió a bajar, es decir, uno ve el promedio de los últimos 5 días, 7 días, y está casi en 700 casos. Acordate que en algún momento llegó a 1.350, casi 1.400 casos, o sea, en la mitad de lo que estuvo, y cada semana un poquito más abajo. Uno lo ve en todo eso, en casi todos los... Ayer la provincia de Buenos Aires tuvo un pico en los últimos mes y medio, casi no hubo días de 5.800 casos, pero este pico se refiere al crecimiento en el interior de la provincia, que está procediendo de la misma manera que el interior del país. En cambio, en el conurbano los números siguen bajando. Provincias muy afectadas: Tucumán con 1.400 casos, 1.500 casos, Mendoza con 1.000 casos, Córdoba con 2.000, Santa Fe con 2.600, y provincias chicas que los números parecen chicos, pero si los multiplicás da muchísimo más que el pico que tuvo, pero muchísimo más, que el pico que tuvo la capital en su peor momento. Por ejemplo, Neuquén, Tierra del Fuego, Entre Ríos o Río Negro. Entre Ríos un poquito más bajo, pero sobre todo Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro, y subiendo mucho también Chubut. O sea, tenés un momento, una mirada global sobre el tema que es muy, muy preocupante y de una escalada. A ver, siguiendo con datos de información por fuera ya del COVID. El dólar ayer estuvo en 170 los paralelos, más o menos 170, pero es una brecha gigantesca. El presidente fue a vaca muerta tratando de estimular la producción de dólares, la producción de petróleo para conseguir dólares. Anunció un aumento de la nafta del 3,5% y una cantidad de subsidios para las empresas petroleras que es gigantesca, y sobre todo que no es congruente con el presupuesto, recién lo contaba Jairo, que el gobierno mandó al Congreso, con lo cual hay un lío bárbaro. Y el lío se explica en
hoy lo charlamos con un empresario, explica un poquito todo el lío que tiene la Argentina en este momento. ¿Por qué? Porque si vos querés generar dólares, tenés que exportar petróleo no convencional. Si querés exportar petróleo no convencional, tenés que poner una torta de subsidios a las empresas. Si le pones una torta de subsidios a las empresas, te enquilomba el otro frente, que es el gasto público. O sea, no tenés de dónde sacar esa guita porque no te podés endeudar. Si te enquilomba el gasto público, genera desconfianza y nada, y fuga. En cambio, si vos emitís mucho para financiar el déficit, te genera también desconfianza y fuga. Entonces, tenés un lugar donde tocas, hay un elemento sensible, un elemento que se contradice con el anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Después Jairo va a hablar un poquito más de esto. Ayer fue otra jornada del coloquio de idea. El coloquio de idea es un lugar donde se caracteriza este año porque el gobierno salió a seducir a los empresarios, y se caracteriza también porque los empresarios miran con mucha desconfianza, lo que no es necesariamente hablar bien de ellos, porque tampoco los empresarios son santitos. Hay mucha sensación de que nosotros somos los que nos tienen que convencer de, y son parte de la historia, claramente son parte de la historia. A veces a mí me resulta un poco agresivo todo la incapacidad de los empresarios de comprender, después de todos los macanas que se han mandado, y la discusión sobre si la culpa la tiene el Estado, que hace malas reglas, o los empresarios que obligan al Estado a hacer malas reglas, como si no hubiera muy evidente una red de relaciones donde unos y otros son responsables de unas cosas o las otras, y todos de el conjunto. Bueno, no sé si se entendió lo que dije, pero quiero seguir con otro tema que me parece que merece un poquito de explicación. El fin de semana se conoció que un organismo que se llama el Defensor del Público ante los Medios, un organismo creado por el gobierno, por la ley de medios en la época de Cristina, y que tiene como cabeza a una persona nombrada por el Senado que se llama Miriam Lewin, y que es una muy buena periodista y una muy buena persona, pero se conoció que estaba poniendo en marcha una especie de programa para preocuparse por cómo circulan las fake news, o sea, las noticias falsas en la Argentina. En la presentación de ese programa hubo una mesa redonda donde sobre todo había tres personas que no eran las únicas, pero que pertenecen a una corriente de pensamiento respecto al tema mediático que es bastante extrema, es decir, donde prácticamente todos los medios que no son kirchneristas son una porquería y los medios kirchneristas son sanos. Más o menos así, lo estoy forzando, pero uno conoce mucho de esto, mucho de 678ismo. Y hubo esa mesa redonda. Se armó un lío bárbaro, y yo la verdad que cuando vi la mesa redonda y vi el programa dije que van a armar un organismo para decir qué es falso y qué es verdadero. El Ministerio de la Verdad, esto es ridículo. Y planteé eso que estoy diciendo. Después hablé con Miriam Lewin, insisto, que es una persona que yo respeto mucho, una gran periodista, y Miriam me dijo, mira, lo dijo al aire, y lo dijo por todos lados, hubo algo que no está siendo bien transmitido, no está siendo bien comprendido. Hubo una mesa redonda. En esa mesa redonda fue más pluralista de lo que dicen, pero bueno, en todo caso puede haber una discusión sobre esa mesa redonda. Pero esa mesa redonda no tiene nada que ver con una comisión, con una oficina. No, vamos a analizar el problema de fake news. No va a haber ningún tipo de acusación a ningún periodista. Va a ser un informe anual. No hagamos un lío de algo que no lo merece. Bueno, hay una discusión sobre qué va a ser eso. Como la conozco a Miriam, tiendo a creerle, la verdad que tiendo a creerle. Y sé que es una persona moderada, sé que no forma parte de esa locura, etcétera, pero bueno, vos decís, bueno, ¿le crees, no le crees, qué sé yo? Ahora, en este contexto hubo diputados de Cambiemos que la denunciaron penalmente, y apareció un fiscal, el fiscal Stornelli, que pidió que le imputaran a un juez. O sea, empieza a escalar a niveles delirantes, algo que me parece que no tiene mucha información respecto de lo que es, y la información que procede a mí me tranquiliza. Entonces me parece que esas cosas de la grieta, que termina siendo un quilombo infernal, ensuciando a una persona que puede haberse mandado una macana, pero no me parece que sea eso que dicen de ella, y metiendo en una causa judicial. A ver, hay gente que está realmente chiflada respecto a este tema. Hay un tema que no tengo tiempo de mencionar, que tiene que ver también con Navarro, Lijalad, periodistas que están muy del kirchnerismo, que también los denunciaron penalmente por algo que me parece disparatado, y los mismos que lo denuncian penalmente son Fernando Iglesias, Waldo Wolf, diputados que dicen que vienen a defender la libertad de expresión y denuncian periodistas. O sea, imagínate,
fueron defendidos por Alejandro Alfie, un periodista de Clarín que ha sido muy duro con el kirchnerismo y dice, pero esto es un disparate, ¿cómo van a denunciar periodistas? Bueno, en fin, de un lado y del otro, vos ves la grieta, pero así, al rojo vivo, en un momento que por suerte el país no tiene ningún problema para que se dediquen a estas pavadas. Sigue tensa la cuestión en Guernica, hay elecciones en Bolivia entre la gente de Evo Morales, que lleva como candidato a Luis Arce, y la gente del gobierno actual, o del oficialismo, o del antimoralismo, que llevan como candidato a Carlos Mesa. Se verá cómo sale el domingo, elecciones muy tensas dada la historia reciente de Bolivia, y hay un debate mundial en este momento porque Facebook y Twitter decidieron no difundir información que se publicó en medios norteamericanos contra Joe Biden. Y eso hace una gran pregunta, porque entonces resulta que en lugar de los estados hay unos tipos que se llaman Zuckerberg y no sé quién más, que dicen que si yo quiero te cierro Twitter y no te enterás de un carajo. Y entonces, más allá de la simpatía o antipatía por Trump, es muy loco que esto pase. De hecho, Twitter, para entrar en China, aceptó censura, por ejemplo. Y si vos buscas Dalai Lama en China, encontrás 3 sitios. Buscás fuera de China y aparecen 50 millones de sitios. O sea, digo, queremos estar en China, es un gran negocio. ¿Qué censura tenemos que aplicar? Aplicamos la que vos quieras. Hay un lío bárbaro con esto, discusión mundial respecto del tema. Son las 9 de la mañana. Cerramos la información general con algo de deportes, Gus, o de lo que vos quieras, Gus. Adelante, dale. Oh, sí, podemos contar algunas noticias deportivas. La primera, recuerden que hoy a las 2 de la tarde el jeroglífico de la Copa de la Superliga va a ser puesto en marcha con el sorteo de los grupos. Eso se va a transmitir obviamente por los canales deportivos. En realidad va a ser una presentación virtual en el predio de la AFA y va a haber una señal, así que quien quiera mirar qué bolilla fría con qué bolilla caliente sale, podrá hacerlo a partir de las 2 de la tarde. La otra noticia deportiva interesante es que después de la gran actuación de Schwarman en Roland Garros esta semana, y está pasando inadvertido, hay una gran actuación de otro argentino en un ATP, que es Federico Del Boni. Juega en un ratito, a las 10 de la mañana en el ATP, el último ATP de polvo de ladrillo se está jugando en esta temporada y ya está en cuartos de final. Juega a las 10 de la mañana con un jugador que está por debajo del ranking, así que es probable que también llegue a semifinales. Eso es lo que hay de deporte este fin de semana. Mañana obviamente todos a las 11:30 prendidos a la pantalla de la tele, porque juega Ferrito, juega Ferro con Platense. Alejandro Fabri, te queremos, pero te vamos a ganar. Muy bien, son las 9:01 de la mañana. Ahora vamos a presentar los números de Jairo. La economía se desarrolló esta semana con varias novedades. Una es el intento del gobierno de seducir a los empresarios muy agresivamente, muy decidido, con una serie de medidas, discursos, asistencias a lugares donde antes el kirchnerismo no iba, diciendo vamos, hablemos, hagámonos amigos, veamos cómo resolver en una apuesta del gobierno en un contexto que está realmente muy, muy complicado, muy agitado por el dólar, por retiro de depósitos, por caída de reservas, por la brecha entre dólar paralelo y dólar oficial, por una situación social que es muy desesperante. Y en ese contexto, bueno, pasan las cosas que te va a contar Jairo ahora, después del auspicio de Garantizar. Dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. 171 pesos el dólar blue, 173 mangos el llamado contado con liquidación. Los dólares paralelos de Cuevas o del mercado financiero batieron ayer otro récord. La llamada brecha con el dólar oficial llega al 120% en un día donde el Banco Central vendió reservas. Se calcula unos 50 millones de dólares extraoficialmente. ¿Para qué? Para evitar una devaluación más rápido del dólar oficial, que va superando ya los 82 mangos, aunque vos cuando haces el cálculo en el ahorro te da casi 137. Los depósitos anotaron otra caída, siempre viendo con rezago, rondando los 70 palos por día de baja. No quieran saber, no le pregunten a nadie cómo daban los números del dólar, la brecha y depósitos antes del llamado 15 de septiembre, hace un mes, cuando se anunciaban las medidas del super cepo.
El Banco Central ayer además subió la tasa de interés en pesos un punto hasta el 34% para estimular que pongas la plata en pesos y no te la lleves a dólares. Además, le puso más trámites y más trabas a las importaciones. ¿Para qué? Para frenar las compras de divisas de importadores que estaban incluso pidiendo dólares para importaciones que por ahora el mercado tampoco está demandando. ¿Por qué? Porque estaban viendo que se puede venir una devaluación, algo que también se estimula cuando el Banco Central le pone límites al acceso de dólares de los importadores y vuelta a empezar. El Banco Central tratando de resistir en el fuerte la llegada de los orcos, mientras Sam y Frodo tratan de matar al Sauron de la desconfianza para que lleguen los dólares. Dame otro, Balma. Y en ese tren, 1.500 millones de dólares en subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta es lo que anunció ayer el presidente de la Nación, luciendo no tan bien el casco blanco con el logo de YPF, al igual que Martín Guzmán, el ministro de Economía. Todos en el yacimiento Loma Campana, en esa provincia, anunciaron el Plan Gas, la nueva versión de un gobierno estimulando a que salgan recursos de esa roca que está metida en el suelo hace un siglo, pero que recién desde 2011 empezó a poder darnos algo. Lo anunció en su momento en 2013 Axel Kicillof, después lo hizo en 2016 Juan José Aranguren y ahora es el turno de Alberto Fernández. El sueño es que eventualmente ahorre este plan 5.600 millones de dólares en importación de combustible, que si gastás esos dólares ahí te complican lo que te contaba en el tema 1. El sueño, veremos si se cumple, convive con distintas miradas del sector privado. El presidente además pifió al decir que había caído la producción de gas en el gobierno pasado, cuando en realidad aumentó con subsidios también, hasta que llegó el fondo y los cortó, y en realidad lo que pasó es que benefició mucho a Techín y perjudicó mucho a YPF, lo que ahora en este plan se está comprometiendo a invertir 1.800 millones de dólares. ¿Le cayó bien a los gringos que invierten en YPF afuera? Mal. Las acciones de YPF afuera cayeron ayer después del anuncio 5%. Y los gringos de Texas que tienen una petrolera lo que preguntan es a qué dólar después se llevan ese dólar que vayan a traer, y si suben las tarifas, ¿cuánto lo van a hacer en 2021? Una respuesta que todavía no tiene el propio gobierno. Lo que sí se sabe, si te fuiste a dormir y te levantaste recién, es que la nafta aumentó 3,5%, ahora por traslado de un impuesto que aumentó a los biocombustibles. Había aumentado 3,5 el mes anterior y 3,5 también en agosto. Y dame una más, Balma. 58,4% de las fábricas está en uso, dato de agosto del INDEC. ¿Y por qué te traigo este número? Porque cuando empezó la cuarentena llegó a estar solamente 4 de cada 10 máquinas que hay en las fábricas en uso. Todos los meses, a medida que ha ido aflojando las restricciones sanitarias, fue sumándose alguna maquinita más y aumenta ese indicador que se llama utilización de la capacidad instalada y que te muestra un poco cómo está la producción, la economía real, más allá de todos los ruidos financieros que te venimos contando. Obviamente que hay extremos. 35% nada más de las fábricas de autos en uso y 70%, por ejemplo, en uso de las fábricas de sustancias químicas. Adelante tenemos. Pero, a ver, volviendo atrás, ¿subió la capacidad? Aumentó la cantidad de fierros que están en uso en la fábrica. ¿Y eso de cuánto a cuánto? Y el peor momento fue en marzo, fue en abril, estaba en 42, aumentó 16 puntos en esto y viene subiendo 5 o 6 puntos todos los meses. O sea, está en 58. Está en 58. ¿El año pasado a esta altura? Estaba en 60. 60, o sea está volviendo a los niveles prepandemia, viéndolo desde la industria. Muy bien, son las 9:06 de la mañana. Tengo buenas noticias porque me dicen que los audios de Macri